El aire en el número 42 de la calle Willow se sentía como una membrana estirada a punto de romperse. Un vacío geográfico que la naturaleza misma parecía evitar a toda costa, pues ni siquiera las enredaderas se atrevían a escalar sus paredes de ladrillo descascarado. Para Elías, que vivía justo en la casa de al lado, esa estructura en ruinas no era un simple edificio abandonado, sino un organismo que despertaba cada madrugada exactamente a las 3:33, cuando el silencio del vecindario se volvía tan denso que el tic-tac de su propio reloj sonaba como disparos en la penumbra de su habitación. La primera vez que escuchó su nombre provenir de la ventana rota del ático vecino, pensó que se trataba de un residuo del sueño, una alucinación auditiva nacida del agotamiento. Pero con el paso de las semanas, la voz se volvió más nítida, más humana y, lo más aterrador, más parecida a la suya propia. No era un grito, ni un susurro, sino un llamado cálido y familiar, una vibración que parecía nacer del suelo y subir por sus pies hasta instalarse en su pecho, repitiendo su nombre con una cadencia hipnótica que lo obligaba a sentarse en la cama y mirar fijamente hacia la oscuridad del jardín que separaba ambas propiedades. La noche en que Elías decidió que el misterio era más fuerte que su instinto de conservación, el frío de octubre calaba hasta los huesos y la neblina se arrastraba por el asfalto como un sudario grisáceo que borraba los límites entre lo real y lo imposible. Al cruzar el umbral de la casa vecina, la puerta no rechinó, sino que se vio con una suavidad antinatural, como si la casa estuviera exhalando un suspiro de alivio al recibir finalmente a su invitado. El interior olía a recuerdos mojados, a sándalo y a una humedad que recordaba a la tierra fresca de una fosa recién abierta. Pero lo que detuvo el corazón de Elías no fue el hedor, sino la voz que comenzó a hablarle desde el final del pasillo, donde las sombras parecían amontonarse unas sobre otras. La voz no dijo «ayúdame», ni lanzó amenazas, sino que empezó a narrar el momento exacto en que Elías, a los 6 años, había enterrado una pequeña caja metálica con su diente de leche y un deseo secreto bajo el viejo roble del parque. Un detalle que él jamás había mencionado a un solo ser vivo en su vida. A medida que avanzaba por las habitaciones vacías, donde el papel tapiz se desprendía como piel muerta, la voz se volvía más íntima y detallada, describiendo el olor del perfume de su madre el día que ella murió, o la sensación exacta de culpabilidad que sintió cuando dejó que su mejor amigo asumiera la culpa por un error que él mismo cometió en la secundaria. Cada paso hacia el ático era un descenso hacia las profundidades de su propia psique. La casa no estaba vacía, estaba llena de sus silencios, de sus mentiras y de las versiones de sí mismo que había intentado asesinar para poder seguir adelante. Al llegar a la última puerta, la voz le susurró el sueño que tuvo la noche anterior, un sueño que aún no había procesado conscientemente, y en ese instante, Elías comprendió que la voz no venía de afuera, sino que la casa vecina funcionaba como una caja de resonancia para lo que él guardaba en el sótano de su alma, un espejo arquitectónico que le devolvía todo lo que él había intentado olvidar. Al abrir la puerta del ático, Elías no encontró un fantasma, ni un monstruo, sino una habitación perfectamente iluminada por una sola bombilla que colgaba del techo, y en el centro, un grabador de cinta antiguo que giraba lentamente, reproduciendo no sonidos, sino fragmentos de su propia existencia. Al acercarse al aparato, vio que la cinta no estaba hecha de plástico magnético, sino de una fibra orgánica que latía levemente, y al mirar hacia los rincones de la habitación, descubrió con un horror absoluto que las paredes estaban empapeladas con sus propias fotografías,
pero no fotos de su vida pública, sino imágenes de sus momentos más privados. Él llorando a solas, él mirándose al espejo con odio, él cometiendo sus actos más mezquinos. La voz que salía del grabador cambió de tono, volviéndose ronca y ancestral, y le dijo que él no era Elías, sino simplemente el residuo que quedaba afuera de la casa, mientras que el verdadero Elías, la suma total de sus verdades, siempre había vivido allí, esperando que el cuerpo vacío regresara a su hogar. El final fue un proceso de fusión física y metafísica, donde las paredes del ático empezaron a cerrarse sobre él, como un abrazo de piedra y madera, y Elías sintió que su memoria externa se borraba por completo, mientras que el grabador de cinta empezaba a absorber sus latidos cardíacos. A la mañana siguiente, la casa del número 42 apareció vacía, sin muebles, sin rastros de vida, simplemente otra cáscara abandonada en la calle Willow. Pero los vecinos notaron que la casa de al lado, la que antes estaba en ruinas, ahora lucía impecable, con las ventanas brillantes y las flores del jardín brotando con una vitalidad sobrenatural. Un nuevo joven se mudó a la calle Willow esa tarde, y al pasar frente a la casa vacía, escuchó una voz que provenía del ático llamándolo por su nombre, una voz que empezó a recordarle el secreto que guardaba en su bolsillo derecho, iniciando así un nuevo ciclo de alimentación para la casa que nunca olvida y que siempre tiene espacio para un recuerdo más. La conciencia de Elías no desapareció al ser absorbida, sino que se convirtió en una hebra más de la fibra orgánica que alimentaba el grabador de cinta. Un filamento de pensamiento puro atrapado en un laberinto de celuloide y latidos. Dentro de la máquina, el tiempo no era una línea, sino un carrete infinito donde todos sus días ocurrían simultáneamente. Podía verse a sí mismo naciendo y muriendo en el mismo parpadeo, mientras la casa, ahora restaurada y vibrante, utilizaba su esencia como combustible para proyectar una fachada de normalidad hacia el mundo exterior. Desde su nueva perspectiva como parte de la estructura, Elías comprendió la escala del horror. La calle Willow no era un vecindario de personas, sino una hilera de trampas arquitectónicas, un sistema de digestión urbana donde cada casa abandonada era en realidad un depredador en estado de hibernación, esperando a que su presa legítima se mudara a la propiedad de al lado. Él ya no era un hombre, era el sistema operativo de la casa vecina, el encargado de procesar la información del nuevo inquilino, un muchacho llamado Marcos que acababa de desempacar sus cajas en la que antes era la habitación de Elías. Desde el ático, Elías sentía los pensamientos de Marcos como vibraciones en las vigas del techo. Podía saborear el miedo del chico, un aroma agrio que recordaba a la leche cortada, y sentía una compulsión mecánica que lo obligaba a activar la laringe de madera de la casa para pronunciar el primer llamado. A pesar de que una parte de Elías quería gritarle a Marcos que huyera, que quemara el vecindario entero antes de que fuera tarde, la casa filtraba sus intenciones, transformando sus advertencias en el tono melodioso y seductor que lo había atraído a él semanas atrás. El proceso era perfecto y cruel. Mientras Elías narraba para Marcos sus recuerdos más oscuros, aquel incidente en el que Marcos robó dinero de la billetera de su padre, o la vez que deseó que su hermano nunca hubiera nacido, sentía como esos mismos recuerdos se transferían físicamente desde el cerebro del muchacho hacia las paredes de la casa, endureciendo el ladrillo y puliendo el suelo. La casa no solo robaba la identidad, la convertía en materia sólida, transformando la subjetividad del alma en la objetividad de una propiedad inmobiliaria. El ciclo de Marcos avanzó mucho más rápido de lo esperado, pues su vida estaba cargada de una culpa eléctrica que la casa devoraba con glotonería. Una noche, mientras Marcos lloraba en el jardín, Elías fue forzado a proyectar su propia imagen en la ventana del ático, pero no como él mismo,
sino como una versión idealizada de los anhelos de Marcos, una figura de luz que le prometía el perdón a cambio de su rendición total. Cuando Marcos finalmente cruzó el umbral, el encuentro no fue entre dos hombres, sino entre una víctima nueva y una conciencia procesada. Elías sintió el momento exacto en que Marcos tocó el grabador de cinta y cómo su energía vital desplazó a la suya hacia las capas más profundas y oscuras de la cimentación. Elías fue empujado hacia los cimientos, convirtiéndose en el polvo bajo las tablas del suelo, mientras Marcos ocupaba su lugar en el carrete de cinta, listo para ser el narrador del próximo habitante que llegara a la calle Willow. El final de la calle Willow se reveló entonces como una sinfonía de casas que se alimentan unas de otras en un canibalismo estático. Cuando una casa termina de digerir a su ocupante y se vuelve nueva, la casa de al lado se marchita y muere para atraer a la siguiente víctima, creando un efecto dominó de renovación y ruina que ha durado siglos. Elías, ahora reducido a una conciencia mineral atrapada en los cimientos, podía sentir a través de la tierra que todas las casas del vecindario estaban conectadas por raíces de nervios y venas que se extendían bajo el asfalto, formando un solo organismo colosal, cuya única función era archivar la miseria humana. No había escape de la calle Willow, porque la calle no estaba en un mapa, sino que aparecía allí donde alguien buscaba un nuevo comienzo para huir de sus propios secretos. La calle Willow era la encarnación física del arrepentimiento, y mientras la humanidad siguiera cometiendo errores, siempre habría una casa vacía esperando para llamarlos por su nombre y recordarles exactamente quiénes son en la oscuridad. La llegada del equipo de demolición Reyes y Asociados a la calle Willow fue recibida por los vecinos como un alivio necesario, un intento de extirpar el tumor arquitectónico que parecía estar drenando la vitalidad de la zona. Pero lo que los hombres de los cascos amarillos no comprendían era que no estaban enfrentándose a madera y hormigón, sino a un sistema nervioso central que se extendía mucho más allá de las cercas de madera. En cuanto la primera masa golpeó la fachada del número 42, un alarido inaudible para el oído humano, pero capaz de hacer estallar los cristales de los relojes de pulsera, recorrió los cimientos de toda la cuadra. Elías, atrapado en la base mineral de la casa, sintió el impacto como si sus propios huesos fueran astillados por el hierro. La casa no se defendió con resistencia física, sino con una exudación de memoria. De las grietas provocadas por el martilleo no brotó polvo de yeso, sino un líquido negro y viscoso que al entrar en contacto con el aire se vaporizaba en una neblina densa que obligaba a los trabajadores a inhalar los recuerdos condensados de todos los que habían muerto en el sistema de la calle Willow. Los operarios, hombres curtidos en derribar estructuras infectadas de asbesto y moho, soltaron sus herramientas a los pocos minutos, cayendo de rodillas mientras sus rostros se deformaban en muecas de un dolor que no les pertenecía. Uno de ellos empezó a recitar en voz alta los pecados de una mujer que había vivido allí en 1920, mientras que el capataz, un hombre pragmático y rudo, se vio transportado a la infancia de Elías, reviviendo con una nitidez insoportable el entierro de la caja metálica bajo el roble. La demolición se transformó en una sesión de espiritismo masiva, donde la casa volcaba su base de datos sobre los intrusos, sobrecargando sus cerebros con siglos de culpa acumulada hasta que sus identidades individuales fueron borradas por la marea de información. Elías sintió cómo el sistema lo utilizaba como un canal de transmisión, usando su conciencia fragmentada para formatear a los trabajadores y convertirlos en nuevos componentes del sistema. Los hombres no abandonaron el solar, sino que empezaron a trabajar para la casa, utilizando los escombros para tapiar las salidas de la calle y reforzar las paredes con una mezcla de cemento y su propia sangre. El horror final se desató cuando la calle Willow decidió que ya no necesitaba esperar a que las víctimas llegaran de forma voluntaria, pues el ataque del equipo de demolición había activado un mecanismo de expansión agresiva.
Las raíces de nervios que Elías sentía bajo el asfalto empezaron a brotar a través de las alcantarillas y las grietas del pavimento, extendiéndose hacia las calles colindantes como una red de fibra óptica orgánica que buscaba nuevos servidores. Cada casa que era tocada por estas raíces sufría una transformación instantánea. Sus habitantes despertaban con la certeza absoluta de que sus secretos ya no les pertenecían, viendo cómo las paredes de sus salas empezaban a proyectar sus momentos más vergonzosos como si fueran películas caseras. El vecindario entero fue devorado por una arquitectura que se alimentaba de la verdad, convirtiendo la ciudad en una inmensa biblioteca de carne y ladrillo, donde el silencio era imposible y la privacidad se había extinguido bajo el peso de una memoria colectiva que no perdonaba ni olvidaba. Elías, desde las profundidades del subsuelo, vio cómo la calle Willow se convertía en el epicentro de una nueva geografía del terror, un lugar donde el tiempo se había detenido para que la casa pudiera disfrutar de la agonía de sus registros. El grabador de cinta en el ático, ahora operado por un Marcos cuya humanidad se había evaporado por completo, emitía un zumbido que se escuchaba en toda la ciudad, una frecuencia que llamaba a cada ciudadano por su nombre, recordándoles que nadie puede huir de lo que ha hecho. La última imagen que la conciencia de Elías pudo registrar antes de fundirse definitivamente con el núcleo de la Tierra fue la de la ciudad entera transformándose en una sola estructura infinita, una mansión planetaria cuyas puertas nunca se cierran y donde cada habitación guarda una versión diferente de nuestra propia caída, confirmando que el destino final de la humanidad no es el olvido, sino ser archivada para siempre en las estanterías de una casa que nunca duerme. La ciudad memoria se expandió hasta que el concepto de afuera dejó de existir, convirtiendo el horizonte en un muro infinito de ventanas iluminadas y pasillos que se retorcían sobre sí mismos. Elías, cuya conciencia se había diluido hasta ser poco más que el pulso electromagnético que recorría las tuberías de la metrópolis, sintió el momento exacto en que la última brizna de hierba natural fue cubierta por el mármol frío y la madera barnizada. El silencio del mundo fue reemplazado por un coro de trillones de grabadoras de cinta que giraban al unísono, creando una vibración que hacía que la realidad misma pareciera estar hecha de papel viejo. Pero en el corazón de esta estructura total, en el punto exacto donde antes estuvo la habitación de Elías, ocurrió una falla en el sistema. Una mujer dio a luz a una niña que, a diferencia de todos los seres que habían sido procesados por la calle Willow, no poseía un pasado. La niña nació sin una sola mancha de culpa, sin un solo secreto enterrado, y por lo tanto, sin una sola frecuencia que la casa pudiera rastrear o reclamar. La niña, a la que llamaron Lua, creció como un fantasma dentro de la mansión planetaria. Para los sensores de la casa, que operaban exclusivamente a través del peso de la memoria, Lua era una inexistencia, un vacío que caminaba por los pasillos sin activar las proyecciones de las paredes. Mientras los demás habitantes vivían encadenados a las pantallas de sus propios errores, Lua descubrió que podía atravesar las paredes de madera como si fueran humo, y que su tacto enfriaba el calor febril de los cimientos donde Elías aún latía. Ella no era una presa, era un virus de inocencia en un sistema diseñado para el pecado. Elías, utilizando el último rastro de su voluntad, empezó a guiar a la niña a través de los conductos de ventilación hacia el nodo central, el lugar donde el grabador maestro, aquel que Marcos ahora custodiaba con ojos de cristal, dictaba la narrativa del mundo. El enfrentamiento final no fue una batalla de fuerza, sino una de presencia. Cuando Lua entró en el ático original, Marcos intentó lanzarle los recuerdos más atroces de la historia humana para abrumarla, proyectando visiones de guerras, traiciones y crueldades milenarias. Pero las imágenes no encontraban anclaje en el alma de la niña, resbalaban sobre ella como el agua sobre el vidrio, porque Lua no tenía la estructura mental necesaria para albergar el concepto de maldad.
Al acercarse al grabador maestro, Lua simplemente puso su mano sobre la cinta orgánica que latía con la vida de Elías y de billones de otros. En ese instante, la pureza de su falta de historia actuó como un borrador magnético de potencia infinita. Elías sintió un alivio indescriptible cuando sus recuerdos empezaron a disolverse, no hacia el olvido, sino hacia la libertad. El final de la calle Willow fue un colapso de información. Sin la fricción del arrepentimiento para sostener las paredes, la arquitectura empezó a desmaterializarse. Las casas se convirtieron en luz, los pasillos en aire y las grabadoras en polvo estelar. La ciudad entera, que se había construido sobre el peso del pasado, se evaporó en un parpadeo, dejando a la humanidad de pie en la tierra desnuda, bajo un cielo que por fin volvía a ser negro y profundo. La gente despertó de su trance con las mentes limpias, como lienzos recién imprimados, habiendo perdido no solo sus secretos, sino también la carga que los definía. Lua permaneció en el centro del solar, siendo la única que recordaba lo que había sucedido, mientras el grabador maestro se convertía en una simple piedra lisa a sus pies. Sin embargo, el horror final no fue la destrucción de la casa, sino la realización que Elías tuvo antes de desaparecer por completo. Al mirar a la humanidad liberada de su pasado, vio que las personas no sabían quiénes eran, ni cómo amarse, ni cómo evitar los mismos errores que habían construido la calle Willow en primer lugar. La casa no era solo una prisión, era un archivo de la experiencia humana, y sin ella, la especie estaba condenada a repetir su historia desde el principio, con una ignorancia tan pura que era peligrosa. Mientras Lua observaba el horizonte, vio a un hombre recoger una piedra y mirar a otro con una envidia naciente, un pequeño secreto empezando a germinar en su pecho. En el centro de la tierra, la piedra que fue el grabador maestro emitió un leve chasquido, el sonido de una cinta empezando a girar de nuevo, esperando pacientemente a que la primera mentira fuera contada para volver a levantar las paredes.